y ahora vamos a seguir viajando y nos vamos a ir a Ecuador. Vamos a recibir a nuestro columnista de todas las semanas, George Centeno, que nos trae un invitado muy especial para hablar sobre el turismo pandémico y el turismo post-pandemia en ese país. George, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ramiro, un gusto saludarlos en esta tarde acá en Ecuador, hoy 14 de diciembre. Como todos los lunes, encantado de estar aquí en el programa y de traer al invitado que tenemos, que sabe mucho sobre el tema del tema COVID, cómo ha afectado el turismo. Él es un experto académico y docente investigador que nos va a traer mucho tema, ¿no? Mucho tela que cortar sobre el tema COVID y cómo está el tema de la reactivación en el sector turístico, ¿no? Cómo están mirándolo, cómo lo toma la academia, qué está haciendo, cómo está articulando y cómo se está viendo en espera de que se pueda reactivar la actividad en lo posterior, ¿no? Para eso tenemos al doctor Enrique Cabanilla, que nos ha acompañado el día de hoy, docente investigador, como ya lo dije, es director de la carrera de turismo de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, jóvenes, un gusto estar con ustedes, pues feliz de este encuentro, muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a hablar de lo que nos convoca a todos, del turismo. Así es. Bueno, Enrique, la pregunta obligada, ahora bueno, también haciendo un poco foco en lo que es Ecuador. Estamos en una situación muy particular de la pandemia, estamos ahí que salimos, que no salimos, la inminente llegada de la vacuna, pero que también tiene características particulares según el país. En algunos va a llegar en diciembre, otros en enero, para otros un poco más adelante. ¿Cómo ves la situación actual y cómo afecta al turismo esta situación particular en la que estamos ahora? Bueno, yo creo que hay que ir mirando todo el tema geopolítico también del desarrollo turístico, ¿no? Creo yo que nosotros debemos estar preparados para un rebrote, lo que ha pasado en Europa. No tenemos razón para no tenerlo, por ejemplo, en Sudamérica. Estoy hablando de Ecuador, Colombia, Perú, etcétera. Sin embargo, este rebrote a nosotros nos toma tal vez con el tema de las vacunas y con una perspectiva un poco menor, ¿sí? Que no sea tan álgido como ha sido en Italia, en España, en estos países que hemos visto han regresado a ser. Sin embargo, yo publicaba antes de ayer un dato muy interesante. También es importante ver qué ha pasado en la génesis y qué está pasando en la China, en la génesis de la crisis turísticamente. Y los datos son muy alentadores. Por ejemplo, de China recuperó casi el 100% de su ocupación hotelera ya para los meses de octubre y noviembre de este año, según los registros de la misma OMT. Por lo cual yo creo que estamos al filo, pero en un filo que todavía debe tener, creo yo, ciertas consideraciones y ciertos elementos de protocolos y de otros temas que debe aplicar el sistema turístico, también tomando en cuenta que el tema de la salud no es que de la noche a la mañana nos vamos a declarar COVID-free, porque en la percepción de la gente también pasará algún tiempo, ¿no? Creo yo que esto que lo manifestaban en varios eventos, la misma WTTC, el tema salud llegó para quedarse. Y creo yo que ahí no podemos pues como relajarnos y a veces ese creo yo que puede ser un error grande del sector turístico, el pensar que la tormenta ha terminado, de que ya no pasa nada, cuando realmente creo yo todavía estamos en olas tumultuosas, pero con mejores perspectivas de llegar a puerto. Bien. George, cuando me quieras interrumpir, interrumpime, ¿no? Yo tengo muchas cosas para preguntarle a Enrique, porque bueno, como lo decías vos, George, cuando lo presentabas, aquí vamos a ver un poco la alianza entre lo que es el turismo, el que estamos acostumbrados a hacer, que es más un turismo operativo, un turismo de agencias, y aquí vamos a ver, bueno, el soporte del conocimiento científico y bueno, toda la producción de
bueno, justamente eso, de conocimiento que hay detrás y las explicaciones también que nos está brindando Enrique, vemos que también son distintas, son más complejas. Habíamos visto en algunas noticias también que han ido apareciendo diferentes formas de hacer turismo, que antes no, diferentes formas de viajar en realidad, que antes no estaban tan acentuadas. Hablábamos un poco de eso de mezclar lo que es el trabajo con el viaje, los viajes más cortos, los viajes más programados, los viajes al aire libre. ¿Cómo ves la situación a largo plazo? Porque también hemos escuchado muchas posiciones divididas de algunos operadores, algunos expertos que nos decían que cuando la cosa se acomode, cuando, no sé, después de la vacuna estemos inmunes, por lo menos en relación al COVID, el turismo va a volver a ser lo que era antes. La gente va a volver a demandar turismo masivo, lugares cerrados, y tal vez sea un poco una utopía pensar que va a ser de forma distinta. Es una posición, es subjetiva. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué piensas acerca de esto? A ver, yo creo que hay mucha razón en lo que manifiestan estos expertos y concuerdo, porque la inversión, por ejemplo, que está dentro del turismo masivo, hablemos en temas de América, por ejemplo, República Dominicana, Cuba, grandes cadenas hoteleras, gran capacidad de carga, pues no va a morir tan fácilmente. Seguramente ellos, y ya lo están demostrando, tienen algunas estrategias para enfrentarse a las nuevas demandas que a nivel mundial tienen algunas características. Como primero, ¿qué seguridad me da para viajar? Y vemos, Cuba lo pone hace unos 2-3 días algunos elementos en su oferta turística impresionantes, ¿no? Atención médica, casi un seguro de COVID a las personas que van, incentivos fiscales, descuentos, etc. Dos, el turismo masivo tiene una capacidad que no tiene tanto el turismo de especialización o nicho como de jugar con precios a niveles de una demanda que viene muy golpeada. Acordémonos que esta crisis, uno de los factores que más genera fue desempleo. Y el desempleo, pues, ve que los grupos de viaje van a sufrir en esa capacidad económica. Y tercero, que creo yo va a ser otro elemento de juego importante, es que el turismo masivo está apuntando al turismo de los grupos familiares y de parejas. ¿Por qué? Porque el gran destape de esta olla será con quien viviste la pandemia. Ahora, en el otro lado de esta, y que bien tú lo decías, casi como una utopía, está también un resurgimiento del turismo rural, del turismo de aventura, del ecoturismo, que además se ha ido dando cíclicamente, es decir, en el 2001, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, hay un repunte de este tipo de turismo. Cuando hubo, por ejemplo, la gripe aviar, hay otro repunte. Cuando hemos tenido algunas de estas pandemias menores, inclusive ha habido estos repuntes. ¿Qué es lo que pasa? El problema, lo que pasa es un problema del modelo turístico. El modelo turístico en muchos países latinoamericanos responde a una lógica, primero, urbanizada y segundo, a una lógica centralizada. ¿A qué me refiero? Si nosotros hacemos un atlas, una mirada más bien geográfica, vemos que en casi todos los países latinoamericanos el 70, 80, 90% de la oferta de servicios turísticos están en grandes ciudades o en ciudades medianas, ¿sí? Poco está el tema del turismo rural, al cual se le ha dado algún apoyo últimamente, pero que no compite en oferta, ¿no? con las grandes ciudades. Y segundo, hemos visto también que muchos de los países latinoamericanos tienen una centralización también muy grande, es decir, capitales, Lima, Quito, Bogotá, en el caso de Brasil tal vez diferente, no es su capital política, pero sí tal vez Río de Janeiro o el mismo Buenos Aires, Santiago, tienen en muchos casos más del 30-40% de la oferta turística nacional. Y vemos luego que hay sitios o hay provincias o hay regiones, inclusive no solamente rurales,
también urbanas, pero más pequeñas y más alejados, que tienen muy poca oferta. Entonces, esos dos elementos deben ser atacados en esta postcrisis como un elemento renovador del modelo. Si no, vamos a seguir en el mismo tema de un turismo masificante, urbanizado, concentrado en pocos lugares. Esto que estoy hablando pasa en España, ¿no? En España, que podríamos decir tal vez una de las mecas del turismo, 85 millones y más de turistas en un año, pero si uno se fija, Madrid, Barcelona y algunos centros turísticos, Canarias, Islas Baleares, etcétera, pues son los que se llevan gran parte de la torta, y hay algunos municipios y algunos lugares en España que tienen una poca visitación, es decir, no es un tema exclusivo, pero yo le veo mucho más profundo en Latinoamérica, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, los datos son alarmantes. Para darles dos, uno, por ejemplo, es que apenas el 10%, algo más o menos, 10 o 11% total de las empresas turísticas que están reguladas por el Ministerio de Turismo están en lugares rurales. Es decir, que hablamos 90% de turismo urbanizado. Y la otra es que apenas 20 cantones, para que tengan una idea, en Ecuador hay 221 cantones, y solamente 20, estamos hablando de un 9% más o menos, tienen el 75% de todas las empresas turísticas del país. Entonces, se observa esta mega concentración de los servicios y sabemos que ahora pues no es solamente tener bonitos atractivos o lugares que en esta nueva demanda serán muy preciados, como temas rurales o lugares de ecoturismo o de turismo de aventura, etcétera, sino que se necesita una empresa turística que le acompañe y le dé fortaleza para poder formar productos. Perfecto. Bueno, muy preciso entonces. Te doy la palabra, George. Sí, claro. Sí, agradecido con Enrique por estos datos, ¿no?, que nos está aportando, muy interesantes, muy necesarios saber al momento. Pero, Enrique, hay una consulta, me surge a mí. El tema de mejorar en esos pocos cantones que tenemos la oferta turística, también yo creo que es un tema ya de los GATS municipales, ¿no?, porque ellos tienen la competencia también del tema turístico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho en la pandemia? Hemos aprovechado el tiempo para reforzar eso con nuestros prestadores de servicios turísticos, están mejorando. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, la academia también ha tenido un trabajo ahí importante, porque a veces tiene su vinculación con los GATS municipales y hace un excelente trabajo. Entonces, qué bueno que se vaya viendo la oportunidad para mejorar esa calidad en los servicios y que pueda servir para mejorar la oferta turística en cada cantón. De acuerdo. Enrique. El tema de los GATS yo creo que pasa por dos cosas. Número uno, porque el turismo en el territorio debe sobrepasar el tema político. Es decir, un plan turístico de desarrollo territorial en un cantón, en un municipio, en una provincia, debe superar los 4 años que tiene un gobierno político, ¿no? Porque los grandes cambios, y especialmente los cambios turísticos, requieren planificaciones ambiciosas y a largo tiempo. Lastimosamente esto no se ha dado, tanto así que vemos que tiene una fragilidad que cada 4 años o cada vez que hay un cambio político hablamos de otra marca, hablamos de otro plan, hablamos de otra priorización. Número 2, me parece que no ha calado el concepto turístico como eje de desarrollo local. Si nosotros vemos la mayoría de presupuestos, por ejemplo, que tienen los cantones para su desarrollo turístico, el 95% están destinados a 1 o 2 fiestas al año, no más. No hay un presupuesto para, por ejemplo, pensar en la creación de organismos de gestión de destinos. No hay presupuestos, por ejemplo, para pensar en la necesidad urgente de la adecuación de los patrimonios naturales y culturales para su correcto uso turístico. No hay presupuestos para el tema de campañas promocionales que sean permanentes y no sean las propagandas días antes o semanas antes de que es la fiesta. Y lastimosamente también
aunque en las direcciones se encuentran cada vez más técnicos especializados en turismo, el director, la persona que lleva todo el manejo generalmente es un puesto político, personas que no tienen esa capacitación y muchas veces también que tienen tantas funciones que lo turístico es otra más. O sea, hablemos de casos, hay municipios que tienen, por ejemplo, el departamento de higiene, recursos naturales, recreación y turismo. O sea, esa persona, y generalmente en ese departamento son dos, no alcanza a hacer, tiene tanto que no alcanza a hacer bien nada. Entonces, ahí a los GATS hay que acompañarles primero desde definir estas estrategias más allá de lo político, en lo técnico, número uno. Dos, en que tengan mejor acceso a los presupuestos participativos. Lastimosamente, hubo un caso, se lanzó, por ejemplo, un concurso para GATS que podían tener me parece que era hasta $300,000 como ayuda financiera. Y los resultados fueron muy, muy desalentadores. No hay proyectos de envergadura, no hay propuestas visionarias, ¿no? Hay cosas muy pequeñas, muy superfluas que realmente no son capaces de generar flujo, ni son capaces creo yo, de despertar una motivación de viaje que le ponga a ese municipio en el plano turístico. Y ahí es donde sí pudiéramos ayudar para hacer algo. Ahora, sin embargo, yo desde el otro lado, para poner en el otro lado de la balanza, debo felicitar a varios GATS que han tomado la iniciativa. Algunos provinciales, como por ejemplo el caso de Chimborazo, donde están haciendo un trabajo estupendo, ¿sí? Están haciendo un trabajo, pero es de todos los días, ¿no? De información, de paquetes, de turistificación de los espacios turísticos de forma correcta, de medición de la calidad. Y otros municipios como por ejemplo Cuenca, Quito, que no han descansado en temas de capacitación, de acompañamiento al empresario, etc. Acabamos de hacer, por ejemplo, un estudio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y veíamos que la mayoría de GATS han estado al lado de la empresa turística y les han ayudado inclusive con diferimiento de algunos pagos, de algunas patentes, etcétera, que eso es importante. Pero yo digo que sobran no más de 10 los que han hecho temas trascendentales. Tungurahua también tiene una propuesta. Uno mira, ¿no? Baños, tú miras de esas ciudades que están ahí, que están en las redes, que te están contando, que se están dinamizando, que te cuentan cómo están los protocolos, pero de 221 que tenemos, lastimosamente la muestra es todavía reducida. Deuda grande de los GATS todavía. Bien, me queda una pregunta en relación a eso, porque me parece súper interesante esta observación de que no hay un programa turístico a largo plazo, sino que se va modificando a medida que se van modificando los gobiernos, lo que sucede cada 4 años. Lo que también veo que existe una dificultad, porque cada gobierno que viene tiene una visión acerca de lo que es una visión de país, una visión de naturaleza, una visión de explotación del medio ambiente o no. Y pensaba en algunos lugares, por ejemplo en Bolivia, como el gobierno y la recuperación, por ejemplo, de los pueblos nativos, de la visibilización de la cultura, de agentes de derecho, que justamente va a venir a impregnar un poco también lo que tienen para ofrecer desde ese sector. Pero que si un gobierno no tuviese la permanencia con esa visión, tal vez ese turismo quedaría un poco de lado. O pienso por otro lado, gobiernos que podrían ser caratulados entre comillas de más conservadores, que también por ahí se los acusa de folclorizar un poco lo que son los espacios, dejando de lado la complejidad que tiene para ofrecer tanto territorial como turísticamente.
te lo pregunto a vos, no sé si existe una respuesta para eso como académico, en relación también a las experiencias que tienen en la construcción de conocimiento. ¿Cuál sería una de las vías posibles para enfrentar ese problema que me parece que es mayor? Así es. El turismo necesita un trabajo conjunto de los actores a largo plazo y que se ve que en los sitios donde se ha comenzado a aplicar funciona. Voy a ponerles un ejemplo. Perú, 2009 lanza su marca turística. Nadie ha pensado tocar esa marca turística en Perú. Nadie. O sea, a nadie se le ocurre. Ecuador, por ejemplo, ha tenido en los últimos 20 años 5 marcas. Ahorita tenemos una marca país y en los últimos 8 años más bien apostamos ya casi por no tener marca turística, sino por tener campañas turísticas que se llaman, ¿no? All You Need, Feel Again, todo lo que necesitas desde Ecuador, la línea que nos une, etcétera. Entonces, yo pongo este breve ejemplo para denotar cómo esa falta de visión de la construcción de un sector que para ganar notoriedad mundial debe tener metas, nortes que tienen que mantenerse en el tiempo. El cambio repentino lo único que ha hecho es perder a los turistas, es confundirles, es un día estás, un día no estás, un día estás en crisis, el otro día no sabemos qué pasa. A ver, les pongo otro ejemplo. Ecuador, al principio de la pandemia, fuimos catalogados a nivel mundial como uno de los peores lugares por la ciudad de Guayaquil. Y no hemos hecho nada por recuperar eso. ¿Por qué? Porque no hay una visión a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, esto además de la pandemia se politizó, el turismo cayó en este juego y nadie hace nada. Como estamos a puertas del próximo gobierno, que en las votaciones del 2021, pues casi como que están de salida y no vemos un comité de crisis, no vemos una respuesta contundente. Eso también va porque lastimosamente muy pocos países tenemos claro cuál es realmente el impacto del turismo en el desarrollo. Yo he pasado por muchos foros diciendo, a ver, nosotros nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, ¿cuánto perdieron los agricultores por un turismo parado? ¿Cuánto perdieron los artesanos porque el turismo se paró? ¿Cuánto perdieron los pescadores? ¿Cuánto perdieron las empresas que hacen uniformes, las empresas que hacen mantelería, las empresas agroindustriales? Yo les ponía un breve ejemplo en una clase que daba estos días. Y decía, más o menos en el Ecuador, de las 22,000 empresas que tenemos, 14,000 son restaurantes. Si todos esos restaurantes de alimentos y bebidas cocinan un quintal de arroz, que es uno de nuestros elementos básicos para la cocina ecuatoriana, un quintal a la semana, estamos hablando que al mes el sector productivo agrícola dejó de vender cerca de 56,000 quintales de arroz. Es un montón de plata, un montón de impacto. Ahora, como no tenemos esa visión sistémica, compleja, territorial, no le damos tampoco el peso y la validez al turismo como mecanismo de desarrollo. Y yo más bien le digo, a veces el turismo, de lo que veo en varios países, es que vive ahí espontáneamente, ¿no? Como en el páramo, ante las adversidades, porque no es un sector que tiene las mismas consideraciones que los otros sectores. Cuando me refiero a los otros sectores, me refiero, por ejemplo, a la minería, me refiero a la ganadería, me refiero a la misma agricultura. No tenemos esos beneficios fiscales, no tenemos esos beneficios de presupuesto, ¿no es cierto?, de campañas, de ayudas para la innovación, de todo un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto solo se va a romper cuando nosotros tengamos claro el rol del turismo en el desarrollo futuro. O sea, en el caso de Ecuador todavía más crítico. Ya lo vivimos un susto tremendo, abril o mayo, petróleo a cero. ¿Sí? Acuérdense que la crisis mundial del petróleo, que nos costaba más tenerlo embodegado que venderlo, porque pagaban a cero. ¿Qué va a pasar en la época postpetrolera del Ecuador? ¿A qué le vamos a apostar? Entonces, ahí debería aparecer la figura del turismo como uno de los pilares de esa época postpetrolera.
Pero mientras dure, yo creo que estamos cómodos así y no vemos un cambio. Por eso, cada vez que entra otra persona, tienen otras ideologías, otras formas de ver, otros intereses de desarrollo. Cuando un plan bien construido, bien llevado, conjunto, yo creo que puede ser un mecanismo que nos asegure por lo menos mayor sostenibilidad y más que todo, buen vivir y bienestar para las comunidades y los territorios que hacen turismo. Bien, apuntado entonces. Espero que nos estén escuchando ahí los funcionarios y funcionarias públicas del sector de los diferentes lugares. George, te doy la palabra. Sí, claro, gracias. Sí, eso mismo es la perspectiva, ¿no? O sea, debería haber un plan, como digo, manejar la marca turística de UNGAD, sí, independientemente de la política, y ya dejar de depender de que venga el mandatario nuevo con una idea nueva, una marca nueva, a cambiar todo. Eso decía. También aquí tienen mucha importancia los prestadores de servicios turísticos también, Enrique, que deberían empoderarse de esos planes y decir, el sector es nuestro, o sea, es nuestro sector. Necesitamos planes que tengan una visión a corto, mediano y largo plazo, pero que nos sirvan y que ellos sean los primeros que estén empoderados del tema y que den seguimiento a estos proyectos, estos planes, ¿no, Enrique? De acuerdo. Y fíjate que además la pandemia descubre un montón de otros temas que están delicados, ¿no? Que yo les veo que están en terapia. Los gremios turísticos en terapia intensiva, ¿sí? Sin una vasta representación, también que se tienen que reinventar y cuestionarse. También a las empresas privadas les tocó regresar a ver a muchas al cliente nacional, cliente que para ellos no era cliente, ¿sí? También les tocó reinventarse. También les ha tocado reinventarse en que es posible tener protocolos que garanticen el bienestar de las personas y me parece que eso además tiene que quedar. No hay razón para que desaparezcan muchos protocolos de limpieza y seguridad, de bioseguridad que tenemos ahora. También me parece que les puso a pensar en que es hora de romper el mismo circuito de siempre. O sea, yo me acuerdo, estudié turismo por primera vez hace más o menos ya 30 años y a veces me asusta, perdón, ver que el City Tour de Quito sigue siendo el mismo de hace 30 años. Entonces, creo que también es ahora, ha sido un tiempo que les ha tomado para esta reflexión y que lo están haciendo. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, el turismo comunitario tiene que integrarse a la estructura de la oferta nacional. Lastimosamente, el único caso que yo he visto, por ejemplo, en el tema que el turismo comunitario ha sido bien manejado, para mí el mejor ejemplo es Perú. Porque en los otros casos, como el caso de Ecuador, hemos puesto al turismo comunitario como en otro mundo. Sí, es otro, no es turismo, no es ecoturismo, es turismo comunitario. Y eso no les ha ayudado, porque más bien ese apartarse del sistema turístico no les ha permitido tener relaciones que fortalezcan sus debilidades, como por ejemplo la comercialización, que es una de ellas. Entonces, también se ha regresado a ver, y ahora que hablábamos justo en el principio de estos nuevos lugares a los cuales la demanda turística está poniendo, el turismo comunitario debería estar encabezando la reactivación. El turismo comunitario argentino, el turismo comunitario boliviano, el turismo comunitario chileno, brasileño, etcétera, debería estar al pie para decir, aquí tenemos esta oferta que no es urbanizada, que no es concentrada y que además están en lugares donde los riesgos de bioseguridad son mínimos. Pero no lo vemos. O sea, seguimos apostando más bien por mantener tal vez ese modelo. Y ahí los tomadores de decisiones creo yo que deberían liderar. Porque al final, aunque reconozcamos que el sector turístico, el mayor motor es el privado, como pasa en agricultura, como pasa en la minería, como pasa en un millón de lugares, ¿sí? Se necesita un liderazgo gubernamental que convoque a los actores a trabajar, ¿sí? Porque cada actor tiene diferentes intereses y el rol del Estado es justamente eso, es de ser el líder, el que pone las metas conjuntas, el que agrupa a los actores y que pone la crisis en el medio para buscar las mejores respuestas.
De ahí, yo creo que los privados están haciendo su parte. Lastimosamente vemos que en el caso de Ecuador y en muchos casos sudamericanos especialmente, las ayudas han sido nulas, ausentes. Se han inventado por ahí algunos préstamos, como en el caso de Ecuador, Reactívate Ecuador, que lastimosamente vemos que en el sector turístico ha sido un fracaso, porque el sector público no entiende el turismo. El sector público no entiende el funcionamiento del turismo. No tenemos expertos que hayan estudiado turismo en la banca pública. Entonces, a un hotel que tiene unos activos por más de 300, 400 mil dólares, estoy hablando de un hotel mediano, que pide 40 mil dólares de préstamo para pagar a sus empleados, para pagarle al mismo Estado la luz, para pagarle al mismo Estado el agua, para pagar la seguridad social, etcétera. La mayoría de plata va a regresar al Estado y la banca pública nacional le dice, no le puedo dar porque no tiene flujo de caja. Claro, ¿cómo va a tener flujo de caja si no pudo trabajar? O sea, pero hay una garantía de bienes que sobrepasan eso. Y es porque en el Estado el turismo le veo que está más en boca de políticos que en temas pragmáticos. Eso es lo que nos separa de países que han tomado el otro lugar, ¿no? Como México, por ejemplo. Miguel Torruco de Sectur tiene línea directa con el presidente, o sea, él sabe, está y lo ve, y sabe que ahí el turismo es una prioridad nacional. Lo mismo pasará en España, lo mismo pasará en Cuba, pero en otros países es tibio. Los políticos salen y todos venden turismo, y todos el turismo de mañana, el turismo es de esperanza, vamos al turismo, etcétera, pero en lo pragmático no pasan los elementos que yo les he dicho, por lo cual caemos en un vacío sistémico, en un vacío en el que no pasamos más allá de la palabra a hechos que se necesitan para sostener y fortalecer el sistema turístico. Bien, bueno, bien preciso ahí con mucha información, Enrique. Se nota toda la trayectoria que tienes en el ámbito, bueno, académico sobre todo. Te quiero hacer una última pregunta relacionada también a lo que te decía George al principio. Y esta, bueno, tiene que ver específicamente con la carrera de turismo, que bueno, que sos el director. ¿Cuál es el perfil de un licenciado en turismo en esta universidad? ¿Cuáles son los desafíos? Me imagino que van a estar un poco relacionados a lo que estabas contando de los y las jóvenes que estudian esta carrera, pero ¿a dónde hacen foco específicamente en esta universidad? ¿Si más a la investigación, si más a la intervención, si más al desarrollo privado o a la aplicación y elaboración de políticas públicas? ¿Cómo está pensada y cuál es ese perfil? Bueno, justamente nosotros somos y pertenecemos a una universidad pública, la universidad más antigua del Ecuador. La Universidad Central tiene ya 400 años y se ha caracterizado mucho por el tema de la intervención en lo público, en las políticas de desarrollo, etc. Y nuestra carrera responde en gran parte a ese modelo. Nosotros formamos muchos planificadores, también esperamos y tenemos una masa crítica que estamos apuntando a investigadores. Estamos por abrir el próximo año la primera maestría en investigación turística, es decir, ya no es de estas maestrías empresariales, de mercadeo, de hotelería, etcétera, que son necesarias, pero esperamos abrir la primera maestría en investigación de turismo, porque nuestra meta al mediano plazo es tener el primer doctorado en turismo en Sudamérica, que también es un hecho que estamos atrás, ¿no? Vemos que los grandes doctorados en turismo más bien están en el norte, nuevamente en Europa, en Asia, en las mejores universidades del mundo, ya están hablando de doctorados ahí. Tenemos también un pequeño tema de emprendedurismo, tomando en cuenta que otra parte de nuestros estudiantes tendrán esa vocación, pero más enfocado a pymes y con mucho refuerzo en el tema rural, ¿no? Nosotros sí creemos que el tema rural es un tema por intervenir, no solamente por las bellezas que tiene y por el potencial, sino por un tema de justicia en su desarrollo, ¿no? No puede tener tanta brecha entre lo urbano y lo rural, y ahí pensamos que el turismo puede ser un factor de desarrollo que ayude a la mejora de esos factores de calidad de vida en la parte rural.
Perfecto. Bueno, hay muchos desafíos para enfrentar. Ojalá se pueda dar lo del doctorado en turismo. Me parece que jerarquizaría muchísimo el sector, sobre todo en el ámbito académico. Bueno, por mi parte, no queda más que agradecerte, Enrique. Ha sido un placer hablar con vos. Siempre es un placer traer a gente que viene de diferentes lugares, en este caso desde la academia, para aportar a un sector que aquí nos apasiona, que es el turismo, y bueno, específicamente desde Ecuador. No queda más que agradecerte y ojalá estemos hablando en otra oportunidad.